1079. Bueno, le quiero preguntar, vamos a hablar con un filósofo ahora y estoy segura de que va a tener una buena respuesta respecto a la palabra del día. Lo saludo a Nicolás Isola, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Gracias por hablar con nosotros. Sé que te llamamos por otro tema, pero como hoy estamos hablando sobre el Día de la Palabra, tengo la sensación de que seguramente vos tenés alguna respuesta menos termo que la mía, que te hablé de Marcelo Gallardo, nada que ver. Como filósofo no me podés fallar. ¿Alguna palabra, Nicolás, que te identifique o que te traiga calma en el Día de la Palabra, o que nos quieras recomendar como filósofo, ¿no? Que digas, esta palabra está buena tenerla siempre presente. Sabes que no sé si tengo una palabra, pero yo una de las cosas que hago es dar workshops de storytelling, de temas de cómo contar historias, y en el fondo contamos historias con palabras, están todas creadas por palabras, ¿no? Y en el fondo cuando vos no querés a alguien lo dejás afuera de tu historia. Yo suelo decir que cuando un padre, cuando el hijo adolescente llega a la casa y el padre le pregunta cómo te fue y dice bien, es terrible, es como una daga. Totalmente. Cuando no queremos hacer que el otro entre en nuestra historia y lo dejamos afuera, en el fondo es algo muy parecido a la sensación de infelicidad, de no querés que entre, ¿no? Entonces, la palabra es el encuentro del amor, digamos. Si yo te doy palabra, te meto en mi historia, te cuento lo que quiero, te nombro, bueno, entras en mi mundo. Y en el fondo, cuando a alguien no lo querés, ¿qué haces? Le cortás el rostro. ¿Qué es cortar el rostro? Es no hablar, cortar la comunicación. Entonces, la palabra es el lugar primario donde nos encontramos, o donde nos distanciamos, ¿no? Ven, yo sabía que le iba a poder explicar muy bien por qué era tan importante que hoy celebráramos el Día de la Palabra. Me encantó. Bueno, hoy te contactábamos para hablar de varias cosas, ¿no? Un puntapié, la verdad, que nos dio muchas ganas de llamarte, tiene que ver con una nota que publicaste en estos días, hace muy poquito, en el diario La Nación, con un título muy particular, ¿no? Storytelling político. Ya a mí el concepto storytelling político ya me atrapaste. Massa, el calculador derrotado. Acá hay dos conceptos fundamentales, ¿no? Una persona con esta palabra, con este calificativo, calculador, pero que termina siendo derrotado. Y hablando de los hijos que vos mencionabas, hay algunos pasajes muy particulares, ¿no? En esta nota, porque claro, vos hablás de una persona que, calculador o derrotado, no supo tal vez leer algunas cosas como el dolor de ver a un hijo emigrar, de ver a un hijo sufrir robos, de ver a un hijo con hambre. ¿Me contás un poco más a qué te referís cuando hablas de este storytelling político de Massa como un calculador derrotado? Bueno, en el fondo la política es una narrativa, ¿no? La política está mediada por la palabra, si no es guerra, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando votamos, elegimos entre personas que están contando historias, que algunas las cuentan mejor, peor, y ahí depende de la visión de cada uno, pero me parece que en parte el título está mediado por aquel debate televisivo en el cual Massa arrolla, aparentemente desde la retórica, desde la oratoria, se encuentra una persona que no ofrece resistencia, que aparece muy blandito, el presidente electo, pero que en el fondo todos nos damos cuenta, o digo todos, no, perdón, muchos lo que percibimos o los que estudiamos comunicación, vemos que en ese arrollar al otro hay una especie de robot, de lanzador de pelotita de tenis que lo hace muy bien, pero que en el fondo no tiene autenticidad. Entonces hay un montón de cálculo, un montón de estudio, un montón, si querés, hasta de focus group detrás de cada palabra, de cada cosa, de cada chicana, pero que en el fondo lo que percibe una persona es, che, acá hay cálculo. Claro. Entonces, y Massa ha sido en toda su historia, no me refiero solo al debate, en su historia, ha sido un calculador, ¿no? Un calculador que se fue de la casa de los padres kirchneristas, fundó el emprendimiento renovador, no funcionó, volvió al kirchnerismo, dijo que iba a sacar los ñoquis, pero luego terminó espolvoreando harina sobre esos ñoquis y fue el jefe de la casa de pastas. Entonces, hay algo de calculador que ya cansa. Está bien ser calculador en la política, es razonable, es estratégico, pero hay un momento donde se te ven todos los hilos y estás desnudo, o sea, se entiende que no tenés corazón, que lo único que te importa es cómo transar lo siguiente, lo único que te importa es gastar 2 puntos del PBI con tal de que te voten, ¿no? Entonces, en ese sentido es esto del calculador derrotado, es decir,
en términos de storytelling, en términos de contar historias políticas, hay un momento en donde se te nota que vos lo que querés es ganar a como dé lugar, y eso es un poco deshumano. Es interesante esto que planteas, ¿no? Porque hablas como un ejemplo muy puntual sobre el debate, donde hubo algunos momentos donde, por ejemplo, uno diría, no, acá ganó por afano, por ejemplo, cuando le da la palabra a Milei y Milei no sabe qué responder y le dice, bueno, te devuelvo la palabra, te la vuelvo a ceder. Y uno diría, bueno, listo, con esto ya está, ganó. Y evidentemente perdió las elecciones y por mucho. Y vos decís que en esos momentos lo que la gente interpreta es no tanto un Sergio Massa mucho más hábil, sino a un calculador y a un Javier Milei mucho más transparente, que está más exento de todas esas artimañas de la política. Bueno, un poco con lo que yo juego en la nota es que Milei está todo ahí, es brutal. Vos te das cuenta que se enoja y se pone colorado, te das cuenta que se va de mambo, te das cuenta que interrumpe al periodista, te das cuenta que el tipo está ahí entero de cuerpo y alma. Esto no lo digo positivamente ni halagándolo. Lo que digo es, el tipo está ahí y es a veces violento, a veces agresivo, pero no te das cuenta que no hay como una segunda agenda detrás de eso. Se le va de sí, lo debería controlar y no se puede controlar. Claro. En cambio, Massa es todo autocontrol. Vos hay momentos donde lo ves y parece un maestro zen, tan maestro zen que parece una especie de El Padrino. Te está midiendo cada movimiento porque sabe la siguiente jugada de ajedrez que va a hacer. ¿No? Claro. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, una de las cosas que yo trabajo mucho con el Ejecutivo, no trabajo en la política, es que nada le gana la autenticidad, porque la autenticidad es universal. Alguien irritado es algo universal. ¿No? Bombita, Darín, es universal. El problema es que cuando alguien justamente no está humanizado, o lo que percibís es que no está humanizado, es que se robotiza y entonces no tiene nada que ver conmigo, no me transmite una emocionalidad. Vos hablás justamente de storytelling, ¿no? Y en la nota planteás esto de que el boomerang del miedo se termina incrustando en la cara de su creador, ¿no? De Sergio Massa. Algo que parecía haber dado frutos en la primera vuelta y que efectivamente no surtió el mismo efecto en el balotaje. ¿Por qué efectivamente se le termina volviendo en contra esto, ¿no? A Sergio Massa en términos de narrativas, ¿no? Que es justamente tu especialidad. Bueno, porque cuando vos ya lo perdiste todo, ya no te da miedo a nada. Cuando tu hijo que más amaba se fue a vivir a otro país porque dice acá no puedo construir papá, y fuiste a despedir a Seiza, ya no podés perder mucho más. Se fue lo que más amabas en el mundo. Cuando no tenés para darle de comer a tus hijos, o cuando caíste de la clase media a la clase baja, o cuando sos un médico que está dentro de la escala de la pobreza y sos un médico que trabaja en el hospital de clínicas, la verdad que no tenés mucho para asustarme. Mostrame las cartas y dan algo nuevo, ¿no? Entonces me parece que ahí Massa corrió un riesgo de jugar al miedo con gente ya extremadamente atravesada por el miedo. Entonces, si una persona está en mitad de una batalla y vos le decís, che, vas a estar peor, te dice, bueno, yo qué sé, que me mate, macho. Claro. O sea, porque ya el problema es que la persona está, el nivel del mar ya lo tiene bajo, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que Massa no se dio cuenta de lo agotada que estaba la gente y de que no funcionaba. Es decir, pero podés estar peor, porque en el fondo el kirchnerismo ha hecho esto los últimos 15, 10 años. Entonces la gente ya se dio cuenta, che, estoy peor que hace 5. Me habían prometido la carne, el asado, no está. Me habían prometido esto, no está. Jubilación, no está. Entonces, ¿sabes qué? No sé, dan algo nuevo, veo qué pasa. Y si choqué. Sí, no importa, ya estoy chocado. ¿Y qué ves en la narrativa de Javier Milei ahora ya como presidente electo, ¿no? En estos últimos días. No, me parece que estamos ante otra persona. Digo, estamos ante otra, digamos, estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿En qué sentido? En que uno podría en este momento tener un tipo que está prendiendo fuego todo, ¿no? Hablando igual que hablaba antes. Entonces, evidentemente, se ha puesto en un rol un poco más ordenado, de decir, bueno, ocupo esta posición. Obviamente esta narrativa tiene menos que ver con la narrativa y más que ver con las formas que ha cambiado, el tono, el tempo, la forma de explicar, la paciencia, pero esto ni siquiera ha empezado, ¿no?
Entonces no veremos qué sucede. No es que yo estoy poniendo fichas en Javier Milei y estoy diciendo que es buenísimo, simplemente analizo que es una persona que previo a la elección mostraba esa espontaneidad brutal frente a un ser humano del otro lado que lo calculaba todo, ¿no? Claro. Pero sin lugar a dudas estamos en una transformación del personaje, digamos, en términos artísticos. Interesantísimo, la verdad, Nicolás, escucharte, ¿eh? La verdad, bueno, interesantísima la nota y, por supuesto, interesantísimo escucharte aquí en vivo. Muchas gracias por este tiempo con nosotros. Un placer, un abrazo grande. Te mandamos un abrazo, que tengas muy buenas tardes. Así pasaba Nicolás Isola, filósofo. Qué interesante, cómo me interesa todo este